Al oír proteína, se nos viene rápidamente a la cabeza la imagen de la carne, pero hay un amplio abanico para poder reducir el consumo de esta y optar por alimentos vegetales y saludables, ricos en proteínas. Un claro ejemplo son los cereales, las semillas o las legumbres. Y como las proteínas son esenciales para el cuerpo humano, ya que desempeñan muchas funciones críticas en el organismo, hoy tenemos con nosotros a la dietista y nutricionista Esther Vives, que nos explicará un poco más sobre el tema. Bueno, bienvenida Esther. Hola Carla. Cuéntanos, ¿qué alternativas tenemos a la carne o el pescado para obtener proteínas? Principalmente las proteínas en una alimentación vegetariana la obtenemos sobre todo de las legumbres. Entonces tenemos legumbres como por ejemplo los garbanzos, las alubias o la soja, que tienen como particularidad el hecho de tener una proteína muy completa. Cuando nos referimos a una proteína completa nos referimos que es una proteína prácticamente igual a la que podríamos encontrar a la carne o el pescado. Lógicamente en una alimentación vegetariana tenemos también el huevo como huevo o lácteos como fuente de proteína completa, ¿vale? Pero en el caso de la proteína vegetal, los legumbres tienen una proteína muy completa. Entonces, cereales, semillas también nos aportan proteína de un valor biológico bastante bueno. El problema con las semillas, por ejemplo, los frutos secos, es que al final la cantidad que nosotros vamos a comer no nos sirve como para obtener una ración muy grande de proteína. Entonces, principalmente son las legumbres la fuente de proteína vegetal. ¿Y por qué tenemos que estar tan atentos al consumo de proteínas? ¿Qué hacen en nuestro organismo? La proteína participa en un montón de funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, principalmente se encarga de sintetizar o se encarga también de la metabolización y formación de glóbulos rojos. Entonces, es imprescindible para la prevención de anemia, pero realmente participa en multitud de procesos a nivel de nuestro organismo. Entonces, básicamente por eso es importante para el tema también de mantenimiento y formación de masa muscular, para prevenir lesiones o desgaste óseo. Es importante para muchos componentes, para muchos órganos de nuestro cuerpo. ¿Y la gente que hace mucho deporte suele consumir suplementos de proteína? ¿Es recomendable hacer esto? Cuando nos encontramos con deportistas que practican, es decir, que entrenan a intensidades muy altas o que entrenan muchos días a la semana, es cierto que tienen un aumento en la demanda calórica y demanda de nutrientes, pero se puede cubrir perfectamente a través de los alimentos. Al final es intentar cubrir aumentando las raciones y complementando un poco con los alimentos que necesitamos. En caso de que las necesidades calóricas, proteicas sean muy elevadas, bueno, nos puede ser útil también complementar con suplementos de proteína, pero en cualquier caso lo podemos cubrir bien a través de la alimentación. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Hoy vamos a preparar una boloñesa de soja texturizada, como sustituyendo la carne de una boloñesa tradicional. Entonces vamos a utilizar esta boloñesa para acompañar una pasta integral. Para preparar la boloñesa vamos a necesitar soja texturizada, un poco de caldo que vamos a utilizar para cocinar también, cebolla, un poco de apio y tomate natural triturado o un sofrito de tomate si lo tenemos. Entonces, como especies vamos a añadirle un poquito de sal y lo vamos a complementar también con un poco de pimienta molida. Qué buena pinta, Esther, pues te dejo preparándolo. Gracias, Carla. Para preparar esta boloñesa de soja texturizada, lo que hemos hecho es juntar la soja texturizada con un poco de caldo de verduras para que se hidrate un poco más la soja y luego nos sea más fácil de cocinarla. La soja texturizada, cuando es más bien pequeñita, en este caso hemos cogido una soja texturizada muy pequeñita, lo que nos serviría como para imitar a nivel visual, a nivel de textura, la carne picada. Entonces, esta se cocina muy rápido. Si, por ejemplo, utilizamos una soja texturizada que sea un poco más grande, un poco más gruesa, sí que necesitamos hidratarla más tiempo o hidratarla con caldo o con agua que sea un poco más caliente para que se hidrate más rápido. Entonces, a nivel de cocción
Si hacemos este paso previo de hidratación, en principio se cocina bastante más rápido. Entonces la dejamos ya, la hemos mezclado con el caldo y lo dejamos mientras vamos cocinando el resto de ingredientes. Para preparar la soja, la boloñesa, lo que vamos a hacer primero es cocinar, saltear media cebolla y un trozo de apio en una sartén. Y mientras vamos a poner a calentar ya la sartén, cortamos la cebolla en trocitos pequeñitos, aunque si preferimos que la boloñesa quede un poco más fina, lo que podríamos hacer es saltear la cebolla y luego triturarlo junto con el tomate. Pero si no nos importa que haya trocitos un poco más grandes, lo podemos cortar en dados muy pequeñitos, muy finos. Mientras se nos acaba de calentar la sartén, vamos a trocear también el trozo de apio. Vamos a poner más o menos la mitad del apio. El apio lo que nos va a hacer es dar un poco también de sabor a la boloñesa y dar un toque también como de vegetales un poco más verdes, que nos aportan una buena cantidad también de antioxidantes y de fibra. Pues lo vamos a cortar también en trozos bastante pequeñitos. Cuando tengamos ya la sartén caliente, empezaremos cocinando primero la cebolla y el apio con un poco de aceite de oliva. Dejamos unos 2-3 minutitos que se cocine, que se dore un poco tanto la cebolla como el apio, y luego le añadiremos ya el resto de ingredientes, el tomate triturado, y le añadiremos también la soja texturizada junto con el caldo para que se acabe de cocinar. Vale, entonces lo que vamos a añadir primero es la soja texturizada para que se impregne un poco también del sabor de la cebolla y del apio. Y luego ya finalmente vamos a añadirle el tomate y el caldo, que va a ser la parte como más húmeda para que se acabe de cocinar todo y se integren bien todos los sabores. Entonces vamos a poner más o menos la mitad de la soja que teníamos ya hidratada. Una vez hemos hidratado la soja, dobla su volumen inicial, o realmente aumenta bastante el volumen inicial, más que nada también por el caldo o la parte líquida que le hayamos agregado, es lo que hace que se hinche un poco y que dé un volumen más grande del que teníamos inicialmente. Entonces le damos una vuelta, removemos bien y ahora ya sí le añadimos el tomate y un poco de caldo para que se vaya cocinando. Vale, añadimos el caldo y dejamos 5 o 6 minutitos que se cocine bien la soja. Hemos puesto más o menos mitad de un vaso, entonces el caldo podemos ir agregándole en función de cómo se vaya cocinando. Dependerá también básicamente del tamaño de la soja texturizada. Si hemos utilizado una soja más gruesa, vamos a necesitar un poquito más de caldo, aunque ya hemos hecho el paso inicial de hidratarlo. Ya lo tenemos prácticamente cocinado. Lo que vamos a hacer ahora es añadirle un poco de sal y de pimienta y cerraremos ya la sartén. En el caso de la sal, si hemos utilizado una salsa de tomate de compra, tampoco hace falta que añadamos mucha cantidad, porque todo lo que viene ya cocinado de compra suele llevar bastante cantidad de sal. Entonces simplemente le damos un toque. Tenemos ya la pasta cocinada, entonces lo único que vamos a hacer es añadirle ya la boloñesa que hemos cocinado. Le hemos añadido ahora al final un poco de sal y un poco de pimienta y vamos a añadir la boloñesa por encima. Esta boloñesa la podemos comer con pasta o la podemos comer prácticamente con cualquier otro cereal o legumbre. La podemos hacer con arroz. La podemos hacer con legumbres, con tofu, con el ingrediente que queramos. Entonces,
Para complementar el plato, en vez de añadirle queso rallado, le vamos a dar un toque más vegetal. En una alimentación vegetariana podríamos incluir también el queso rallado, pero como alternativas vegetales al queso rallado podemos utilizar semillas de sésamo, o otras alternativas serían, por ejemplo, también la levadura nutricional, que imita un poco el sabor y el aspecto de lo que sería un queso rallado tipo un parmesano. En este caso utilizamos el sésamo. El sésamo es una semilla que también nos aporta un poco de minerales, por ejemplo el calcio. Y ya tendríamos la boloñesa cocinada.